Ya se visualiza. Quali Tonali, estamos viendo cómo presentan los alumnos de maestría en el primer semestre y cuáles son los principales errores que pueden tener y cómo les podríamos ayudar. Así es que tengo ni más ni menos que a Eric, que trabaja en salud en el trabajo, es químico farmacobiólogo. Eric, adelante, preséntanos tu proyecto en 15 minutos. Gracias, buenas tardes a todos. Mi proyecto es la relación de las concentraciones de cadmio y plomo en sangre y la pérdida de la función renal en trabajadores agrícolas de invernadero. Eh, Su servidor, Eric Eduardo Vera Rubio, y mis directores de tesis es el doctor Eduardo Ciris Madrigal y el maestro en ciencias Gabriel Alejandro Real Ornelas. Bueno, la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales es responsable de más de 30,000 muertes al año y se caracteriza por la tasa de filtración glomerular disminuida sin factores de riesgo tradicionales de la enfermedad renal crónica como diabetes o hipertensión. Está afectando principalmente a trabajadores agrícolas jóvenes sometidos a esfuerzo físico intenso y altas temperaturas. De acuerdo con el INEGI y el Coneval, México tiene una población de trabajadores agrícolas de 2,78 millones, donde una población susceptible a esta enfermedad es de 592,000 jóvenes que van entre los 15 y los 34 años. De acuerdo con Cruz Santiago y colaboradores y García y colaboradores, tenemos localidades en Jalisco que son Mezcala, San Pedro Ixticán y Aguacaliente, que están en el municipio de Poncitlán, que son regiones que se dedican a la agricultura principalmente, que están clasificadas como de emergencia sanitaria. Esto porque se encuentran cerca de la cuenca de Lerma-Santiago, se encuentran ubicadas sobre la cuenca y están constituyendo actualmente un hotspot de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, donde podemos observar prevalencias de enfermedad renal crónica de hasta el 20% en comparación con otras localidades, y estas no presentan factores de riesgo atribuibles a causas tradicionales, como ya mencionamos. La etiología de la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, si bien es multifactorial, sí se sospecha de factores ambientales y ocupacionales que ya se encuentran descritos, como nos dice Priyadarsky, donde con alguna serie de factores se conjuntan para darnos esta enfermedad. Entre ellos se encuentran el estrés por calor, el trabajo extenuante, la deshidratación, el uso de agroquímicos, la exposición a metales y el uso de agua contaminada y tierras agrícolas también contaminadas. La ingesta de metales nefrotóxicos como cadmio y plomo se da a través del tracto gastrointestinal y la inhalación principalmente, filtrándose en el glomérulo y reabsorbiéndose en el tubo proximal, causando un daño celular progresivo donde niveles bajos de cadmio desde 0,41 microgramos por litro y 1,58 microgramos por litro de plomo están provocando una disminución de la tasa de filtración glomerular, de acuerdo a lo que nos dice Butler-Dawson, y esto también nos da fibrosis intersticial con inflamación y edema mitocondrial. Sin embargo, reportan ellos también la falta de estudio de las concentraciones de estos metales en poblaciones con riesgo de enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Es importante mencionar que en la población de Jalisco, como ya lo mencionábamos, y particularmente en los estudios que nosotros hemos realizado, tenemos una población analizada de más de 3,000 pacientes, donde las concentraciones de plomo particularmente están por encima de los 2 microgramos por decilitro, superando los valores que estamos presentando en esta lámina. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que están asociados a la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales reportadas en trabajadores agrícolas? Bueno, en una corte realizada en cañeros guatemaltecos encontramos una disminución de la tasa de filtración glomerular en un mismo turno de trabajo de hasta 21,8%, donde las principales asociaciones fueron las exposiciones a temperaturas elevadas, la demanda física extrema, elevaciones de ácido úrico e hiperosmolaridad sérica. En una población de trabajadores agrícolas de invernadero, de hecho, en la misma población en la que estamos realizando este estudio,
un estudio transversal que ya habíamos realizado, el 24% de los participantes presentó lesión renal aguda en un solo día de trabajo, con una disminución estimada de la tasa de filtración glomerular de un 27%. Esto quiere decir que estamos encontrando disminuciones mayores que en trabajadores de caña. Esta investigación destaca una probable actuación de otros factores que están aumentando la susceptibilidad de presentar lesión renal aguda en esta población de estudio. En cuanto a otros factores de tipo ambiental y ocupacional, encontramos un metaanálisis de 28 artículos que está asociando el consumo de agua de pozo, principalmente la exposición al calor y el uso de agroquímicos. Sin embargo, este artículo destaca que fue por Yang y colaboradores en 2025, que hay ausencia de evaluaciones directas de exposición a metales, lo que detona la necesidad de realizar más monitoreos biológicos y ambientales en nuestras poblaciones de estudio, ya que estas asociaciones se realizaron sobre todo en exposiciones autorreportadas, tanto de metales como de agroquímicos. En cuanto a las asociaciones de desenlaces renales adversos y enfermedad renal crónica de causas no tradicionales ya en trabajadores agrícolas, encontramos que se asocian metales y disminución de la tasa de filtración glomerular, sobre todo en cañeros, donde hubo una disminución de la tasa de filtración glomerular en niveles no nefrotóxicos de metales como cadmio y arsénico. Sin embargo, este artículo, por ejemplo, por Butler Dawson, no reporta la medición de plomo ni otros factores de riesgo que ya son conocidos y que ya mencionamos, ¿no? Como las temperaturas elevadas. Otros artículos importantes nos destacan que exposiciones a cobre y zinc podrían estar relacionadas con la pérdida de la función renal. Por ejemplo, tenemos que se midió en trabajadores de invernaderos la relación que existe entre niveles de 14 metales y la tasa de filtración glomerular, con coeficientes beta que parecen muy pequeños. En este caso tenemos coeficientes betas de menos 0.21 y menos 0.18 para el caso de cobre y zinc. Un estudio, por ejemplo, de pacientes de enfermedad renal crónica de casos y controles no encontró asociación entre cadmio, arsénico y plomo y la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. En cuanto a las fuentes de exposición reportadas para estas poblaciones agrícolas, están los suelos de invernadero, donde un estudio reportó el 25% de los suelos contaminados con plomo, hasta en 0.53 miligramos por kilogramo de suelo, y el 38% de los suelos contaminados con cadmio en concentraciones que van de elevadas a muy elevadas. Bueno, la disminución de la función tubular proximal causada por metales es una característica clave que coincide con la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales. Podría estar actuando en conjunto la exposición a metales y el estrés térmico y otros factores como la deshidratación para su desarrollo. La evidencia sobre la contribución de la exposición a metales sigue siendo limitada de cómo participa en la enfermedad renal crónica de causas no tradicionales y no puede explicar las epidemias de esta enfermedad que continúan reportándose en América Latina. Bueno, mi pregunta de investigación es, ¿cuál es la relación que tienen las concentraciones de cadmio y plomo en sangre con el cambio de la tasa de filtración glomerular intrajornada de trabajadores agrícolas de invernadero? La hipótesis es que la concentración de cadmio y plomo en sangre se relaciona con el cambio de la tasa de filtración glomerular intrajornada en trabajadores agrícolas de cultivos de invernadero. La justificación es que la etiología de la enfermedad renal crónica es incierta, de causas no tradicionales, y no se explica por los factores convencionales como diabetes o hipertensión. Y aunque probablemente es multicausal y tenemos factores ya bien descritos muy importantes como la exposición a temperaturas elevadas, no se pueden explicar solamente por estos elementos ya descritos. Factores medioambientales que no se han medido en matrices biológicas o no se han medido lo suficientemente como la exposición a cadmio y a plomo
y se encuentran reportados que a bajas concentraciones podrían estar actuando de manera sinérgica en el desarrollo de esta enfermedad. Y se podría originar a partir de lesiones tubulares repetidas. Es importante que determinar la relación que pueden tener estas concentraciones con el cambio de tasa de filtración glomerular nos podrían ayudar a generar estrategias específicas para la prevención de la pérdida progresiva de la función renal que está ocurriendo en nuestra población de estudio. El objetivo general es analizar la relación de las concentraciones de cadmio y plomo con el cambio de tasa de filtración glomerular intrajornada en trabajadores agrícolas de cultivos de invernadero. Los objetivos específicos es describir las características sociodemográficas clínicas y el perfil de exposición laboral en los trabajadores, comparar la prevalencia de factores de riesgo de estilos de vida y laborales en grupos de trabajadores, estratificados por concentración sanguínea de cadmio y plomo, evaluar las variaciones de la función renal durante la jornada de trabajo, analizar la relación de las concentraciones de cadmio y plomo con la magnitud del cambio intrajornada de la función renal y determinar si existe interacción entre las concentraciones de estos metales, el estrés térmico y la carga física sobre las alteraciones de la función renal. Se está planteando el estudio como una corte prospectiva de tipo observacional, una corte de corta duración, donde nuestra población serían trabajadores agrícolas de cultivos de invernadero, y el grupo de exposición serían aquellos trabajadores que tengan concentraciones de cadmio y plomo por encima del cuartil 2, y nuestro grupo comparativo sería aquellos que tengan concentraciones de cadmio y plomo dentro del primer cuartil con el desenlace, que sería nuestro cambio de tasa de filtración glomerular intrajornada. Nuestro tamaño de muestra, se utilizó una fórmula para comparar dos proporciones, utilizando los resultados que ya tuvimos en esta población, donde nuestros expuestos positivos fueron del 24%, y se utilizó, de acuerdo a lo que dice Aguilar Ramírez, un porcentaje de expuestos positivos, perdón, de no expuestos positivos de 2.8%, que proviene a partir de estudios que se realizaron de prevalencia de enfermedad renal crónica en otras profesiones que no son la agrícola. Esto nos dio un total de 140 trabajadores, con 105 en concentraciones mayor al cuartil 2 y 35 dentro del primer cuartil. La ubicación temporoespacial, en este caso el estudio lo estaríamos realizando a partir de un banco de muestras con el que ya cuenta el Laboratorio de Salud en el Trabajo y Ambiental de Occidente, que es de 149 muestras. Ahí determinaríamos las concentraciones de cadmio y plomo, y estas fueron tomadas en dos centros laborales de Jalisco que se dedican al cultivo de pimiento en Autlán y al cultivo de pimiento y jitomate en Etzatlán, que están en la región de emergencia sanitaria que ya habíamos mencionado. La evaluación de los parámetros de función renal, factores de riesgo, se va a realizar a partir de los estudios ambientales, exploraciones físicas, cuestionarios y mediciones que realizamos en las mismas empresas, así como de las mediciones ambientales que realizamos en el mismo periodo de tiempo en esas empresas mencionadas. Nuestros criterios de selección y exclusión: para la inclusión serían trabajadores mayores a 18 años que pertenecen a las empresas agrícolas dedicadas a pimiento y jitomate, al cultivo de pimiento y jitomate en invernadero, que están ubicadas en el estado de Jalisco. Nuestra exclusión serían pacientes con enfermedad renal crónica en estadio G3B, de acuerdo con la clasificación CADIGO del 2024, que corresponde a una tasa de filtración glomerular menor a 44 mililitros por minuto. Y la eliminación serían pacientes en quienes no se recolectó muestra de sangre y orina para realizar la determinación de las variables independientes. Ya contamos con registro de aprobación del Comité Nacional de Investigación Científica, que es el código R2023-185-050, y se considera un estudio de categoría 2 con riesgo mínimo, y el almacenamiento, uso y manejo de datos y muestras biológicas cumple con las pautas bioéticas 11 y 12 de la CIOMS, y cumplimos con las normas éticas del reglamento de la Ley General de Salud en investigación para la salud. Nuestras variables dependientes serían lesión renal aguda, cambio de tasa de filtración glomerular, deshidratación por densidad urinaria,
Y nuestras independientes serían las concentraciones de cadmio y plomo en sangre, el aumento de la temperatura corporal durante la jornada de trabajo, el trabajo en invernadero, la exposición a condición térmica elevada, el índice de temperatura globo bulbo húmedo seco, que es el índice TGBH, la exposición a agroquímicos, el índice de estrés fisiológico basado en frecuencia cardíaca. Este es el plan estadístico que estaríamos siguiendo. Primero determinar la distribución a través de prueba de Kolmogorov-Smirnov y de ahí nuestras variables que resulten con distribución normal. Las estaríamos presentando en media de desviación estándar. Para las diferencias haríamos una T de student o T de Welch. Para nuestras variables de libre distribución, como podrían ser las concentraciones de plomo y cadmio, estaríamos presentando en mediana y rangos intercuantiles y las diferencias a través de una prueba de Wiedemann-Whitney. El resto, como los cambios de función renal intrajornada, estaríamos utilizando rangos de Wilcoxon o T de Student para muestras relacionadas según la distribución que obtengamos. Para la descripción operativa del estudio, decíamos que las variables bioquímicas ya fueron medidos durante la toma de muestra. En cuanto a la concentración de creatinina, se realizó a través de un analizador ISTAT en campo y asimismo la gravedad específica que se tomó en muestras de orina al inicio y al final de la jornada. Y las determinaciones de cadmio y plomo se realizarían en las muestras duplicadas que tomamos y que actualmente se encuentran resguardadas en el laboratorio en congelación. Finalmente, nuestro dictamen de aprobación del comité, nuestro cronograma de actividades, nuestro consentimiento informado y nuestra hoja de recolección de datos. De mi parte sería todo. La moda es decir, es cuanto. Es En lugar de cuanto. decir, de mi parte es todo, porque como aquí en México somos unos albureros, ¿no? Entonces, como dices, de mi parte es todo, suena albur horrible. Entonces, por eso es que se le ha cambiado para decir, es cuanto, ¿no? Muy bien, no nos va a alcanzar mucho el tiempo, pero sí nos va a alcanzar el tiempo para criticar la forma, solo las formas. Y después vamos a criticar el fondo. La próxima clase vamos a criticar el fondo de cómo se hizo la corte, los modelos multivariados que se proponen, y aspectos de fondo más gruesos. Entonces, ahorita vamos Eric, si nos puedes mandar la presentación, por favor, al chat, para que todos tengan la presentación y podamos criticar la próxima clase el fondo, ¿sí? Ahorita solamente vamos a la forma, Rafa. Bueno, en general, pues felicidades, Eric, está muy bien la presentación, primero que nada, ¿no? Y lo que yo me di cuenta es que presentó la epidemiología local directamente, pero yo no vi, a lo mejor estoy equivocado, iniciar con la global y ya bajarme, ¿no? Gracias, una disculpa. ¿Cómo? Perdón, perdón. Diana, casi no entras, casi no llegas a la sesión. Canija, Diana, llegó hasta final de la clase así entrando por la puerta de No, atrás. entré desde que empezó a exponer Eric. Está bien. Bueno, entonces, Rafa, ¿me podrías repetir lo que dijiste? ¿Cuál es puntualmente tu primer cuestión de forma? No de fondo, de Ah, forma. inició con la epidemiología local ¿Tú querías la epidemiología global? ¿Qué y llevar un diapositiva? hilo, creo que era la cuarta o tercera, La cuarta diapo. creo que espera. ¿Crees tú que hubiera sido mejor empezar con aspectos muy generales o cómo? No, solamente esto que dice del 20% y el 10,4%, compararlo con lo internacional. Ok, ok. Sí, José Alfonso. Bueno, solo como observación, pero eso sería más de contenido, ¿no? O sigue siendo de forma, porque también Yo tengo también dudas. creo que, yo también creo que eso ya es cómo llevas la historia, Rafa. O sea, vamos de lo universal a lo particular. Y ahorita estamos solamente en la estética de las diapos.
Pues sería el texto de la justificación. Ok. Em, Entonces, casi siempre lo que hace uno es que dices, vamos a la diapositiva fulanita de tal, ¿no? Diapositiva 11. ¿Qué tiene este texto? ¿Qué fue lo que no te gustó? Solamente que se me hizo mucho texto. ¿Cuántas son las líneas que debe de tener? Para que no se te haga mucho o poquito, ¿no? Sí, como dijera la quinceañera. Bueno, esa fue o sea, en líneas está bien, pero la ¿En líneas recomendación está que me bien? dieron, ¿Cuántas líneas se permiten? pues tengo entendido que de 3 a 5, ¿no? Se José supone que Alfonso, tú. 7, ¿no? Sí, Diana. ¿7? Sí, o sea, sí, 7, 7 y son bullets, 7 y no las vamos a leer, ¿no? No se trata de leerlo todo, sino se trata de 7 bullets, ¿no? ¿Cómo justifico en 7 bullets? ¿No? Y entonces la justificación habíamos tratado de decir que era Sara, ¿no? El sustento biológico en donde decimos que conocemos que la enfermedad renal se asocia con exposición a metales pesados. Nadie ha hecho estudios multivariados que tengan que ver con los trabajadores de tal lado, ¿no? El exposoma, exponerse esos es muy importante porque no sé qué, ¿sí? La relevancia de encontrar esto es que nosotros podemos cambiar, podemos utilizar otro tipo de trajes o podemos hacer algo, ¿sí? Para no sé qué, y eso sería aplicable a corto o a largo plazo, ¿ok? Entonces son, así como dijo Diana, son 7. Bien hecho, Diana. Bien, bien dicho, bravo. Diana, más cosas de forma, solo la forma, solo la forma, Diana. Probablemente, o sea, los cuadros, yo creo ¿Cuál, que cuál, sí. cuál? ¿A qué diapo nos eh, vamos? es que no vi el número específico, pero está previo. O sea, donde hay, por ejemplo, en la evidencia, en el marco teórico, lo que sería el marco teórico, yo entiendo que obviamente un cuadro permite o favorece la parte visual, sin embargo, pues encaja en lo mismo. Eh, Siento yo que está algo cargada la imagen o la diapositiva, porque Cien por asociado ciento. al De cuadro acuerdísimo. metemos mucho texto. Entonces, tal vez abreviar y me gustan las formas, porque la realidad es que sí, o sea, yo creo que meter cuadros o meter diagramas es muy adecuado porque justo permite también descansar ante el texto únicamente, pero sí, pues sería eso. Y fíjate cómo, Diana, estas diapos, este, el punto básico sería, oye, pues, ¿por qué no haces 3 diapositivas? ¿No? O sea, diapositiva uno, o sea, si al final de cuentas mencionaste los 3 estudios, Eric, ¿no? Mencionaste el estudio de mi querido amigo Real, ¿no? El de los guatemaltecos y el de Yank. ¿No? Fueron los 3 estudios. Entonces, no pasa nada si pongo el estudio. En el estudio uno se habló del factor de deterioro de la función renal como tabla, se incluyeron 105 trabajadores y se midió tal cosa y el resultado fue tal. Segundo diapositiva, el real hace tal cosa, tercera diapositiva, pero no la compactas toda, o sea, no la dejas toda así compactada. Sí, sí, buena observación, Diana, muy buena observación. Diana, sí, Jico, sí, Jico, Justo me ganó, iba a levantar la mano. Creo que podría hacer una tabla de evidencia para que, o sea, si quiere usar solo una diapositiva, de forma concisa saber los resultados de los estudios para que no se vea tan cargada o en su caso, como usted comenta, Doc, pues en una, dos o tres diapositivas se vaya acomodando. Apunté algunas cositas del diseño, por ejemplo, sí, de la diapositiva 2 de las enfermedad renal crónica de etiología no tradicional. Está repetida la situación de, por ejemplo, las abreviaturas, ¿no? Con el primer renglón. O sea, como que desde mi punto de vista creo que si lo pones en una parte está bien para quitar texto de lo que ya estaba. En la diapositiva 3
Considero que yo creo que hubiese sido mejor que hubiera quitado a lo mejor el texto o dejar una parte y que hubiera hecho un poco más el mapa para entender esa parte. Creo que en parte esa información, bueno, la podría comentar para que no se viera como muy pequeño el mapa. En la diapositiva 4 por ejemplo, desde mi punto de vista, creo que pudo haber quitado el texto y ampliar completamente el esquema porque al menos no se alcanza a ver si no le haces zoom a la pantalla. Entonces creo que Y ahí sería la máxima. Más vale un buen esquema, ¿no? Un buen esquema, ayuda mucho más. Y, quiero ahondar, Eric, en la diapositiva anterior donde tienes el mapa. Aquí podría haber, este pudiera haber sido un mapa más grande donde mostraras todo la onda del Lerma Santiago, la cuenca del Lerma Santiago, y poder mostrar cómo la enfermedad renal crónica puede tener distintos niveles en la cercanía del municipio, ¿no? Entonces, eso está padre. Pero sí utilizar más esquemas, y utilizar Jico, en la parte de arriba, en el título puede ser utilizado también para la conclusión. Ejemplo, aquí ya no pongo antecedentes porque él dijo que nos trae de encargo y nos dice los antecedentes. Aquí podría ser el poner en el título: Cuenca del Lerma Santiago constituye un hotspot de enfermedad renal crónica. ¡Boom! Ya tienes esa línea que es la conclusión. Y entonces, como se ha visto en otros estudios, como el del doctor García, en donde se han encontrado no sé qué cosas, pero todo ya guiado así. Es decir, aprovechar el título. El título también es muy aprovechable. Bien, ¿qué otro, Jico? encontré, bueno, una falta de ortografía en la diapositiva número 23. Este, ¡Wow! bioquímica sí, ¡Wow! variables bioquímicas. Ahí, bueno, se le fue en la U. Este, y de la Y diapositiva, específica, ¿no? ¿Sí tiene acento específica? ¿dónde está específica? Ah, sí, No, no tiene no, acento. sí está así. Es correcto. Y de la página, de la diapositiva 11 a la 14 se repiten los números en la parte de arriba y en la parte de abajo. Mira, esos del 15 14 se repiten. Están como que repetidos. O sea, nada más como diseño, creo que pues, o arriba o abajo. Creo que sería Ah, claro, claro. oportuno. Y bueno, finalmente, de una última, a mí me agradó muchísimo el cronograma que hiciste. Creo que en general está bien los colores que utilizaste, simplemente lo veo un poco apagado, pero creo que esa combinación del cronograma que le pusiste verde en tonos de grises le da mucha vida a tu presentación. Entonces creo que en algunas podrías utilizar el verde para contrastar los grises que tiene. Y a mí, Eric, por ejemplo, esta diapo que es el cronograma y que vas en tiempo y forma porque ya fue aprobado por el comité, no alcanzaste a mostrarlo. Entonces, estos cronogramas son muy buenos para decir, voy ahorita en el primer semestre, ya tenemos los no sé qué, ¿sí? La aprobación del comité de investigación, empezaremos a hacer la determinación y empezar a hacer algunas cosas, es decir, aprovechar más la diapositiva, ¿sí? Sí, sí. Sí, muy bien, perfecto. Ya tomé notas. Gracias. Otra cosa como esto es ciencia, estos son estudios científicos, ¿están de acuerdo? Y entonces, lo más importante de los estudios científicos son las citas. Y él no le puso énfasis a las citas. Las citas están chiquitas, están muy chiquititas. Mira, uy, no le hiciste énfasis. ¿Sí? ¿Cómo se le hace énfasis a las citas? En el artículo de mi colega, el doctor Real, que evaluó en esta misma población los factores de riesgo, encontramos estos datos que nos permiten calcular el tamaño de muestra. Por otro lado, el doctor Aguilán muestra que existe, es decir, las citas yo las tengo que decir. Si pongo una cita, yo tengo que decir, el estudio de fulano de tal, que está aquí abajo,
Lo que no puedo hacer es que calculamos el tamaño de muestra y vamos a agarrarlo, utilizamos diferencias de proporciones. Y entonces en la proporción uno fue de carne en sangre de, ay, ¿dónde están? De 24 contra 11, ¿sí? Está bien, porque ahí está escrito, sí dice eso, sí, bien, good, sí lo dice, pero tú tienes que decir, en el estudio fulanito, ¿no? Emanuel del Real dijo que no sé qué cosa. El doctor Brunner califica tal cosa. Sí, no sé si me doy a entender, Rafa, ¿no? Que toda la diapositiva, cada una de las partes de la diapositiva yo la tengo que decir, ¿sí? Que no lo tengo que dejar ahí a la imaginación del sujeto, ¿sí? Bien, bien. ¿Qué otra cosa le vieron, Rafa? ¿Qué otra cosa viste? De forma. No, lo otro era lo que dijo la compañera Diana. Sí, José Alfonso. Bueno, yo también anoté algunas, pero creo que por el tiempo y para resumirlo, sería que, lo voy a decir así como bueno, las que ya mencionaron, pues esas ya no. Pero por ejemplo, la número 5, la número 7, la número 8, la número 11, la número 14, la número 16, la 18, se me hacen muy cargadas. O sea, contienen mucha información, lo mismo que mencionábamos de los renglones. Y en específico en la sección de variables, creo que nos había comentado Jico que pues, era lo más importante, ¿no? La variable operacional y pues cómo se iba a expresar o cómo medirse, ¿no? Como en el caso de la definición operativa. Siento que eso como que tuvo mucho impacto. Y por último, los anexos. Por ejemplo, cuando, haciendo un poquito de referencia a cómo me fue a mí, lo mismo que se mencionaba de la diapositiva donde venía la figura, una figurita que puso en la diapositiva 4 se veía muy poquito las letras. Entonces, por ejemplo, en los anexos también se ve muy poco, como para que también se pueda leer un poquito mejor la información al momento de presentarla como el consentimiento o el resto de la información. Creo que en general, y la última que ya mencionaría sería la número 2. Por ejemplo, la número 2 se me hicieron como muchas citas muy, muy juntas y como que perdí el hilo al momento de leer la diapositiva, me fui a la izquierda y luego me voy al centro para leerla. Pero yo nomás creo que el resto, pues ya lo mencionaron mis compañeros, pero creo que pues estuvo muy bien la exposición también. Sí, a mí me pareció que estuvo muy limpia, muy bien la exposición, pero sí tiene cosas ahora de fondo. Entonces, la próxima vez vamos a hablar de cosas de fondo. Fondo es, ¿qué es eso de una corte de bajo tiempo? Fue algo que él se inventó, algo que ya está en la literatura, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión de la corte? Eso es muy importante porque solamente parece que no tuvo criterios de inclusión, sino que agarró con que fueran trabajadores, ya estuvo. Entonces, los modelos multivariados, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los modelos multivariados propios para este tipo de estudios, ¿no? Estas diapositivas donde habla de riesgos, de factores de riesgos, ¿y qué crees, Jico? No presenta ni un factor de riesgo. Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver la próxima clase. Dianita, que nos regale Eric, Eduardo, la presentación y vamos a intentar desglosarla ya con los ojos de malo de qué es lo que está pasando, o sea, de qué partes podríamos mejorar en el entendido, Dianita, que cada vez que nosotros apuntamos con un dedo, ¿no? Apuntamos la presentación de Eric. ¿Qué crees? Los otros tres dedos nos están apuntando a nosotros. O sea, es para que mejoremos nosotros, también para decir, muchas ocasiones uno no puede ver los errores de uno y los demás sí. Entonces, esto será una forma de colaborar, querido Eric, ¿sí? De colaborar cómo podemos hacerlo mejor, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar cada uno de los datos? Sí, ¿Correcto? de acuerdo, ¿Sí? doctor. Perfecto. Pues, entonces nos vemos la próxima clase para ver los puntos de fondo. Próxima clase
el fondo de Eric, ¿ok? Sale y Gracias, la subo. abrazo. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego.